En el 75 aniversario de Israel como nación, muchos temieron por su futuro. La profecía bíblica revela que a Israel le esperan dificultades aún mayores. En abril de 2023, Israel celebró su 75 aniversario como nación moderna independiente. En su 50º aniversario, en 1998, fue aclamada por Paul Johnson, fallecido comentarista y escritor británico, como la más trascendente de las 100 naciones formadas en el siglo XX, puesto que la formación de Israel como nación había sido un milagro, y no así las otras. La puso en perspectiva y destacó que Israel ha sobrevivido 75 años. Pero la Unión Soviética, recordar, se derrumbó a los 74. El 75 aniversario no tuvo el recibimiento exuberante que tuvo, por ejemplo, el aniversario número 50. A partir de enero, se han presentado manifestaciones en varias ciudades israelíes en favor o en contra del rumbo que lleva el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, como mayor cobertura dada por la prensa a las que son contrarias. Al final de septiembre, las manifestaciones de lado a lado ya llevaban 9 meses. Es de señalar que no se han presentado en ellas notorios actos de violencia ni daños a la propiedad. Lo que sí se ha visto es mucha profusión de banderas israelíes agitadas por los manifestantes de ambos bandos. Qué curioso, ¿no? Que en otros países siempre que hay manifestaciones, dependiendo qué grupo de partido las haga, siempre hay violencia, siempre hay daños materiales, siempre hay daños a particulares, a propiedades públicas, a propiedades privadas, a empresas, a pequeños negocios. Esto lo estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. La cantidad de personas que entran en supermercados, entran en tiendas de ropa, de electrodomésticos, en tiendas, por ejemplo, de telefonía móviles, y empiezan a saquear, empiezan a robar. Vemos manifestaciones de encapuchados. Siempre son los mismos, ¿verdad? Los que alteran el orden público. Tiene que venir la policía, hay aglomeración de personas, pero cuando Israel o los manifestantes israelíes salieron a las calles, todo fue pacífico. La razón de las manifestaciones tiene que ver con el lugar que ocupará Israel dentro de los próximos 75 años. La causa de las protestas es una reforma legal buscada por el gobierno de coalición de Netanyahu. Desde 1994... y el nombramiento de Aharon Barak como presidente del Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Israel se ha vuelto activista hasta el punto de declarar ilegal la legislación de la Knesset. Netanyahu ha buscado reformas judiciales que darían a la Knesset facultad para vetar decisiones de la Corte Suprema y restringirlas. Es decir, restringirían la influencia que tienen jueces y abogados no elegidos sobre el nombramiento de nuevos jueces en ese tribunal, prácticamente como aquí en España. Los jueces son los que tienen que votar a jueces. ¿Qué tenemos aquí en España y seguramente en otros países? Es el propio gobierno el que elige los jueces. Elijo jueces a mi medida que voten y aprueben leyes que van favorables a lo que yo estoy diciendo. Eso es ilegal. Eso es anticonstitucional. Y lo estamos viviendo en España. ¿Qué decir de Venezuela? Que la máxima favorita para las elecciones ha sido eliminada, no puede presentarse, todo por un régimen chavista con un dictador como Nicolás Maduro. Si el sistema ha funcionado desde hace decenios, ¿por qué la presión para cambiarla ahora? Muchas naciones han querido emular el papel de la Corte Suprema, pero en Israel el sector religioso siente que ese cuerpo y la élite laica los han tratado mal.
Las reformas de Netanyahu pretenden reafirmar la autoridad de la Knesset de prevalecer sobre las decisiones de la Corte Suprema y de ejercer más influencia en el nombramiento de sus jueces. Hay una crisis de identidad política y religiosa en Israel ahora mismo. Para apreciar ese deseo del cambio manifestado por Netanyahu, hay que remontarse al comienzo del Estado de Israel en el año 1948. Israel se estableció como nación conforme a conceptos europeos modernos de lo que es una nación. No había de ser un Estado religioso, sino un Estado laico gobernado por la Knesset. La religión estaría sujeta al gobierno, como el gobierno en el Reino Unido supervisa a la Iglesia de Inglaterra, donde los altos nombramientos en la Iglesia requieren la aprobación del primer ministro del Reino Unido, y luego pasan a ratificaciones por el monarca como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. ¿Qué está sucediendo en el Reino Unido ahora? Tú no puedes predicar de Cristo en las calles. Ahora mismo eres multado o te llevan a la cárcel. Y todo pasa porque el primer ministro del Reino Unido aprueba que eso se produzca. Recordar que el primer ministro del Reino Unido tienen un origen islámico. Va en contra totalmente del cristianismo. Permite en sus calles que se manifiesten personas con religiones, como por ejemplo el hinduismo, como por ejemplo el budismo, permite que el Islam campe por las calles del Reino Unido como si nada, se manifiesten a favor de Palestina, a favor del terrorismo de Hamás. Recordar que los palestinos están en contra totalmente de Israel, y lo que hace el grupo terrorista Hamás, no todos, es aplaudido por ellos. Hemos visto las imágenes del atentado del mes de octubre, 7-8 de octubre en Israel, año 2023, el año pasado, como civiles palestinos celebraban, gritaban de júbilo al ver cómo Israel estaba siendo atacada. Qué curioso, ¿verdad? Que no te dejen defender tu fe en las calles, no te dejen predicar de Cristo, evangelizar, pero sí permiten a personas manifestarse en contra de Israel, a favor del Islam. Esto se está produciendo en el Reino Unido, con su primer ministro. David Ben Gurión, el primero que ocupó el cargo de primer ministro de Israel, deseaba que los ciudadanos israelíes siguieran el ejemplo de las sabras, esos israelíes nativos que labraban la tierra y contribuían a su industria, y no el de los judíos religiosos dedicados al estudio, como tantos que habían muerto en el Holocausto de Europa. Sin embargo, la religión era permitida, y por disposición legal, la inmigración y los matrimonios estaban bajo la supervisión de los rabinos. Aunque esto sería aceptable para la mayoría en los primeros años del Estado, se han venido produciendo cambios que han afectado profundamente a la nación. Muchos israelíes han abandonado el Partido Laboral de Izquierda fundado por Ben Gurión, pasándose a la derecha de la gama política. Si en este momento hubiera elecciones en Israel, algunos postulan que el Partido Laboral no ganaría escaños. Recordar que Benjamín Netanyahu, aquí lo decimos en España, Benjamín, cuando su pronunciación sería Benjamín Netanyahu, de la corriente conservadora Likud, es el primer ministro que más ha durado, como que ocupó el cargo 3 veces desde el primer gobierno formado en el año 1977. Y eso fue por el partido Likud bajo Menachem Begin. Pero conservadores o izquierdistas, todos los primeros ministros de Israel, desde David Ben Gurión hasta Benjamín Netanyahu, han sido de corte laico. Si bien el cambio hacia la derecha, la política israelí, es atribuible en parte a las políticas del Likud, hay un fenómeno mayor que está transformando la demografía de la nación con el aumento de los judíos mizraelí. Gran parte de esos religiosos tienen sus raíces no en Europa, sino en los países musulmanes vecinos. Los mizrajíes están llegando a ser una fuerza importante en las elecciones junto con la falasa o los judíos de Etiopía y los jaredíes, es decir, los ortodoxos. Hay que señalar también que la palabra laico no equivale a irreligioso.
Aunque la vida del laico se rige por política y filosofía, muchos israelíes laicos guardan las fiestas religiosas como la Pascua o el Yom Kippur. Lo hacen más como conmemoración que como un modo de vida. Y esto se ve en la manera como la ciudad de Tel Aviv ha acogido la política de la identidad sexual. Tel Aviv, hay que ser sinceros, es Sodoma y Gomorra. Cada nación tiene su Sodoma y Gomorra, pues en Israel la Sodoma y Gomorra es Tel Aviv. El conocido escritor y académico Yossi Klein resumió así la postura laica. Esto lo hizo el 28 de julio de 2023. Hablaba sobre la psiquis judía herida y el alma israelí dividida. Y lo escribió, y su entrevista la dirigió al Times of Israel. Mi vida judía es religiosa. Mi vida israelí es laica. Celebro el Estado laico que nos dio un hogar y nos enseñó a protegernos, que nos ayudó a sanar como pueblo después del Holocausto y recuperó a las comunidades judías de un Oriente Medio cada vez más peligroso y disfuncional. Sus declaraciones, 28 de julio de 2023. En cambio, para los mizrajíes y toda la comunidad jaredí en Israel, la vida está regida por la religión de una manera profunda. Las filosofías laicas del momento son una moda pasajera que carece de importancia para ellos. En los últimos años, los pequeños partidos políticos religiosos que se inclinan hacia la derecha han ejercido una influencia decisiva en la formación de los gobiernos israelíes. Netanyahu, como otros primeros ministros recientes, los necesita para lograr una mayoría en la Knesset. ¿Qué está sucediendo aquí en España? Que vas a ver a políticos acudiendo a iglesias evangélicas para conseguir el voto evangélico, el voto cristiano, cuando ellos nunca se han preocupado por el pueblo evangélico. ¿Tú has visto algún partido político aquí en España, por ejemplo, o en tu país que se haya preocupado por asistir a las iglesias, permitir a los evangélicos salir a las calles? Poco se está viendo. Hay pocos países contados. Quizás el tuyo sí te dan permiso, pero hay otros que no. Ahora los estamos viendo mucho. Estamos viendo a diferentes partidos acudiendo a iglesias evangélicas para coger ese voto. Como saben que en España, por poner un ejemplo, me atrevo a decir que seríamos, ¿cuántos? ¿Más de 500.000 de evangélicos o más? Quieren esos votos para las elecciones, votos para su partido. Por eso necesitan que haya grupos religiosos que puedan votar. Es así como Netanyahu, aunque de tendencia laica, encabeza siempre las elecciones. Yo soy de los que piensan que Netanyahu tiene los días contados como presidente de Israel, como ministro. Dado lo anterior, las reformas judiciales, entre ellas la primera aprobada el 24 de julio, vienen a ser para muchos un criterio decisivo para saber qué rumbo seguirá Israel en lo político. ¿Debe ser una nación laica o religiosa? Esa batalla se está peleando en las calles de Tel Aviv y en Jerusalén, pero no tardará en llegar a la Corte Suprema. Esto sucedió el 28 de julio. Esta situación prepara el camino para una crisis constitucional en Israel. Por eso hay muchas personas que están en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu. Pero curiosamente, ¿qué sucedió el 7 y 8 de octubre? Los atentados terroristas. Quizás la visibilidad de Benjamín Netanyahu estaba por los suelos, pero ahora con esos ataques que se han producido y la defensa férrima de este primer ministro a Israel, día a día, diciendo que los terroristas de Hamas y cualquier grupo terrorista va a pagar por lo que sucedió en esos atentados del 7 y 8 de octubre, la votación a Benjamín Netanyahu está subiendo, aunque hay muchos que no están a favor de su gobierno. Qué curioso que son los gobiernos occidentales, aquí en Europa y en todo el mundo. Salvo Estados Unidos, que defiende a Israel, hay naciones que están en contra de lo que está haciendo Benjamín Netanyahu. La pregunta es, ¿lo que está sucediendo ahora mismo en Israel, señalará esto el fin para esta nación? La palabra de Dios nos habla de Israel en todo momento.
Lo que sí sabemos es mejor dicho, que fue el establecimiento del Estado moderno de Israel en el año 1948, que tú y yo un poquito podemos averiguar y sentimos esa necesidad de buscar información de lo que es Israel como nación y de lo que le depara en el futuro. Y para ello hay que analizar la palabra de Dios. En la Biblia se indica claramente que el Estado judío será una importante fuerza beligerante por la época del regreso de Jesús. Zacarías capítulo 12, versículo 1 en adelante. Jerusalén será un foco de tensión en nuestro futuro, y no en un futuro muy lejano. Cuando se estableció el actual Estado laico de Israel, el monte del templo estaba en manos de los jordanos. Carecía de interés inmediato. La preocupación judía por el monte del templo tenía que ver con la ubicación del lugar santísimo y ese afán de impedir que se pisara el suelo sagrado donde estuvo, profanándolo de esta manera. Ben Gurión estaba satisfecho como primer ministro porque sabía que se hallaba bajo el control del gobierno jordano. Israel ya tenía bastantes problemas relacionados con su supervivencia. En junio del año 1967, en la Guerra de los 6 Días, cuando las fuerzas judías capturaron Jerusalén y el monte del templo, el general Moshe Dayan, jefe de las fuerzas israelíes y figura formidable en la sociedad israelí, vio una bandera israelí ondeando sobre el domo de la roca, cuando sus fuerzas habían tomado el monte del templo y la hizo bajar comentando: ¿para qué necesito este Vaticano? Sus comentarios fueron reflejo de su mentalidad laica, especialmente la escasa importancia que daba a toda forma de ritual religioso, con poca consideración por la importancia del monte del templo para las oraciones de los judíos, esos judíos piadosos de todo el mundo. Las palabras de Dayan, y te las menciono, las hizo en febrero del año pasado, febrero de 2023, fueron las siguientes. Dayan pensaba en ese entonces y años después dejó sus ideas en forma escrita que siendo el monte una mezquita de oración musulmana y para los judíos poco más que un punto histórico de conmemoración del pasado, no se debe impedir que los árabes se comporten allí como lo hacen ahora y se debe reconocer su derecho como musulmanes a controlar el lugar. Esas palabras de Dayan reforzaban el concepto palestino de negar que los judíos hayan vivido en Israel y que haya existido allí un templo. Con esa decisión, Dayan también dio legitimidad a un estatus que en otros lugares santos se remontaba al reino de los mamelucos. Esto fue ya en el siglo XIII. El monte del templo continúa bajo control del Waqf jordano. Ahora los judíos ortodoxos están cuestionando la idea de un acceso israelí restringido al monte del templo. Y ante todo, de la restricción de la oración en ese lugar, ya que actualmente solo se permite orar en el Muro de los Lamentos. Se pueden ver imágenes, de hecho las hemos visto en estos días. El monte del templo está patrullado por policías israelíes armados con grabadoras para captar a los judíos que oren y facultados para juzgar al instante a cualquier judío que encuentren haciéndolo. Están aumentando quienes, haciendo caso omiso de esas restricciones, se dirigen al monte para orar. El Día de Jerusalén, conmemoración anual de la captura de Jerusalén y el monte del templo en 1967, atrae al lugar a millares de judíos. El deseo de orar lo más cerca posible del lugar del templo es motivación poderosa para los judíos religiosos. Hay muchas personas que menosprecian las normas de la pureza invocadas por rabinos cuando se formó el Estado. Incluso en redes sociales aparece el ofrecimiento de muchos de añadir a sus propias oraciones las peticiones de orar por otros en el monte del templo. La pregunta es, ¿hay un llamado a la oración o a la guerra? ¿Qué depara el futuro si los judíos llegaran a orar abiertamente en el monte del templo, aún con la perspectiva de una multa impuesta al instante?
¿Por qué esto es importante en relación con la profecía? Porque la Biblia indica que no necesariamente hoy, ni la semana que viene, ni el año que viene, al final los partidos religiosos ganarán la batalla. ¿Cómo podemos estar tan seguros de su victoria? Los dirigentes laicos jamás van a permitir la presentación de sacrificios en el monte del templo, y la Biblia dice que los sacrificios diarios se van a reanudar en Israel por corto tiempo antes del final de la era. A menudo los gobiernos laicos buscan prohibir esas prácticas. En algunos países europeos, las autoridades locales ya tienen derecho de prohibirlas. Una vez ganada esa batalla, la próxima probablemente será la circuncisión de varones. Islandia ya quiso prohibir la práctica en el 2018. Los símbolos religiosos serán la matanza ceremonial kosher, la circuncisión o ante todo los sacrificios. En Israel, una serie de gobiernos han permitido la circuncisión, así como el procedimiento kosher para matar animales, como parte de la identidad judía. La Biblia es explícita en cuanto a la reintroducción de sacrificios. Incluso cita su suspensión como señal dentro de la cronología del regreso de Jesús al Monte de los Olivos, que queda al oriente de Jerusalén, frente al Monte del Templo. El libro de Daniel ya describe la reintroducción de los sacrificios y señala que lo suspenderá el rey del norte, figura importante en el tiempo del fin, que irá a la guerra contra el rey del sur, situado cerca de Israel. Daniel nos dice que será un tiempo de angustia. La agitación en Israel es apenas una sombra de lo que viene. Dice la palabra de Dios que Jerusalén será sitiada, pisoteada por los gentiles. Luego de esos hechos, Jesucristo regresará a establecer su gobierno sobre todas las naciones del mundo. Un gobierno israelí que autorice la celebración de sacrificios en el monte del templo no será uno controlado por fuerzas laicas, sino por un gobierno profundamente religioso. Israel está en proceso de decidir qué tipo de nación quiere ser. Y esto se está acelerando por los ataques terroristas, por las naciones que cada vez se están poniendo en su contra. El hecho de que médicos y otros profesionales estén hablando abiertamente de abandonar el Estado de Israel es muestra de que entienden la profundidad de los cambios que están ocurriendo en su país. Hay grupos en Israel que se preparan para la reintroducción de los sacrificios. Tienen todos los materiales necesarios para erigir un altar, así como la vestimenta y los utensilios para que los sacerdotes cumplan el ritual del sacrificio. Esperan el momento cuando se sacrifique una vaquilla roja. Y eso será para la purificación del sacerdocio. Israel presenta claros contrastes en las formas de vida a sus habitantes. Su batalla actual es, en el fondo, una batalla para decidir qué tipo de nación será, laica o religiosa, conducta bíblica piadosa o vida posmodernista sin restricciones sexuales, como se está viviendo en Tel Aviv. Ningún bando acepta al otro, y el conflicto es inevitable. Pon tu mirada en Israel en los últimos días y te darás cuenta que lo que dice la palabra de Dios es real. Cada día tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Y esto es lo que le va a deparar a Israel próximamente. Vienen tiempos peligrosos para esta preciosa nación y nosotros tenemos que defenderla, nosotros tenemos que orar por ella. Como siempre decimos, el juicio viene de parte de Dios. Y Dios enviará juicio a Benjamín Netanyahu, a esta nación, por todo lo que está haciendo, por todo lo que está permitiendo. Vemos una nación de Israel corrompida. Vemos una nación de Israel que necesita oración. Es tiempo de orar. No solo por Israel, sino también por esa franja de Gaza, por esos inocentes civiles que están siendo sometidos
por los grupos terroristas. No pensemos que esto va a mejorar. Todo lo contrario, esto va a ir de mal en peor. Cuando escuches a alguien decir, esto va a cambiar, el futuro será mucho mejor, la palabra de Dios dice que vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde la maldad en el mundo se va a incrementar y nosotros, como seguidores de Cristo, cada día tenemos que buscarlo en oración, buscar a Dios cada día. Lo que viene es aterrador, pero con Cristo estamos seguros, estamos confiados.